Everything will be alright o todo va a estar bien. Es una canción que la escribieron Evan Craft y junta con Redimidos. Puedes tú escucharla en YouTube o en Spotify, pero el mensaje que nos deja esa canción es que nosotros podemos saber que todo va a estar bien, porque es Dios mismo quien cuida de nosotros y que Él aguarda nuestro camino. A donde quiera que vayamos, Él nos guiará por la senda justa, por el camino correcto, en donde podemos andar. El temor refiere a sentirse inseguro cuando tu corazón siente que hay algún peligro, pero es ahí donde viene esa frase en nuestra práctica diaria, el poder decirnos a nosotros mismos que todo va a estar bien, y eso porque Dios cuida de nosotros en todo momento. Dios nunca se olvida de nosotros, Él siempre está a nuestro lado, junto a donde nosotros estemos. Donde nosotros estemos, Dios mismo nos guía y nos guarda y nos cuida. Nos cuida porque Él es nuestro Padre Celestial. En ocasiones sí hay que notar que pueden haber dificultades, que vamos a pasar por los valles. Como David decía, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Todo esto es un camino, un proceso que tenemos que atravesar todo creyente. Vamos a tener por seguro dificultades en nuestras vidas, porque eso nos ayuda a crecer, a ser más fuertes como hijos de Dios y a depender más de Dios, tener mayormente nuestra confianza en Él y no en nosotros mismos, en nuestras habilidades, en mi inteligencia o mi habilidad. En la palabra de Dios podemos encontrar un versículo que nos dice que Dios no nos permitirá tener una prueba más alta, más grande de la que podamos soportar. Y es que Dios a veces sí nos permite estar en una prueba o en una dificultad, aunque a veces no lo entendamos incluso. Pero es ahí cuando nosotros la fe tenemos que aplicarla, creer en Dios y orar en Él, comunicarnos con Él, a pesar de que incluso no escuches una voz que parece indicarte que Dios te quiere decir algo. Incluso cuando todo está totalmente desierto, como pasaba muchos creyentes de la palabra de Dios, pasaron esos desiertos en los que se sintieron en soledad. Y en medio de esa soledad fue donde Dios los empezó a trabajar. Dios los empezó a moldearlos cada día más para que fueran perfectos. Y evidentemente como humanos no somos perfectos como tal, pero la palabra nos dice que somos perfectos, que seamos perfectos, así como el ejemplo de Job. En la palabra nos dice que Job era un hombre perfecto delante de los ojos de Dios. Y un concepto de esa perfección que tenía, por ejemplo, Job es prácticamente que nada ni nadie nos va a separar de ese amor de Dios. Que eso es la perfección prácticamente, que en lo absoluto no pasa, no importa que pase lluvias, dificultades, fronteras o barreras o lo que sea que estemos pasando, tenemos la victoria en Dios y que nada ni nadie nos podrá separar de ese amor que es en Dios. ¿De qué temeré? ¿De qué ha de atemorizarme? Jehová es mi fortaleza, cual mi pronto auxilio en tiempos de tribulación. Es lo que nos decía el autor David. Fue quien escribió estos salmos en los cuales nos muestra la confianza que él tenía en Dios, que su fe estaba siempre en Dios y no buscaba las cosas del mundo ni las prácticas del mundo, sino más bien que él buscaba de Dios y su confianza estaba en Él.
Es admirable lo que estos hombres de la fe empezaron a creer en Dios porque su confianza estaba en Dios. Y de igual manera, la historia no se ha terminado. La historia de la palabra de Dios, de los hijos de Dios, todavía continúa. Y somos nosotros, la iglesia, en cada localidad y en todo el mundo, alrededor de la extensión de todo el mundo. De modo que nosotros podemos seguir esas mismas pisadas que los antiguos hermanos llegaron a tener en Dios, en Jehová de los ejércitos, y creer en Cristo Jesús, tomar el ejemplo de la fe que Dios nos está dando. Quiero desearte un casi feliz fin de año y ya casi un año nuevo. Y en estos últimos tiempos quiero decirte que podamos siempre aferrarnos en el amor de Dios, puesto que hay también dificultades durante todo el tiempo en el mundo entero. Pero podemos ver esta aplicación que quiero animarte en este devocional, que es el hecho de poder nuestra confianza y esperanza en Dios, saber que, como decía en el principio de la canción, todo va a estar bien, que sabemos eso, puesto que tenemos nuestra fe puesta en Dios y que Él es quien cuida de nosotros. Te deseo lo mejor para ti y toda tu familia. Dios te sea bendiciendo mucho y te llene de mucha paz y de mucho amor. Muchas bendiciones. Hasta luego.